alguno añadiere, estoy en el capítulo 22, verso 18, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Oiga, terrible, eso es para erizarse, para estremecerse. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Las plagas que están escritas le serán añadidas a todo aquel que le añadiere una sola cosa a esta Biblia, a esta palabra. Y si alguno quitare, verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto es la Biblia, amados hermanos, esto es la palabra. Creámosle a esta Biblia, desechemos todo aquello que sea contrario a esta Biblia, a esta palabra. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así dice la Biblia. Y aquí precisamente está hablando del ángel. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, verso 16. Si usted no cree en ángel, que yo creo es en Jesús, que no creo en ángeles, que no creo en profetas, que no creo, hermano, no le quite a la Biblia, no le añada a la Biblia, no le quite a las ordenanzas, no le añada a las ordenanzas, no le quite a los mandamientos, no le añada a los mandamientos, no les quite al orden establecido por Dios en esta Biblia, no le añada al orden establecido por Dios en esta Biblia, no le quite absolutamente nada, ni una cota, ni una tilde, no le quite nada, ni una coma, déjela así como está, porque esta es la palabra de Dios. Crea esta Biblia, crea esta palabra y quédese con esta palabra tal como Él lo dijo, absolutamente, porque estamos hablando inclusive del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, y ese apóstol Pablo que se encontró, usted encuentra esos relatos en el libro de los Hechos, capítulo 9, y también en el capítulo 22, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, usted encuentra 3 veces el relato del apóstol Pablo de su conversión. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Los 3 están en el libro de los Hechos, cuando él relata, ¿verdad?, esa conversión, cuando él relata por 3 veces, usted encuentra esto. Y entonces dice la Escritura, nos habla la palabra, nos habla el apóstol Pablo, que él se encontró con esa columna de fuego, se encontró con esa luz, y esa luz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga bien, Jesús es la palabra. Él estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, y aún llevaba cartas para que ellos fueran encarcelados y muertos. Él fue uno de los que presenció, oiga bien, y firmó carta para la muerte de Esteban, para que fuera muerto allá cuando lo apedrearon y lo mataron. Él era enemigo de los cristianos, era enemigo de los verdaderos creyentes del Evangelio, de la palabra, de los seguidores de Cristo. Él era enemigo, él pertenecía a una religión, a una denominación, estaba lleno de letra, estaba lleno, ¿verdad?, de conocimiento teológico en ese día. Pero allá el Señor le apareció en esa columna de fuego, es la misma, porque la columna de fuego que le apareció a Moisés, como le dijo a Moisés, ahí estaba Jehová. Ese Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento, de manera que esa columna de fuego que le apareció allá a Moisés, que le apareció allá también al pueblo de Israel y los guió en la noche, les alumbró el camino, esa columna de fuego es la que le apareció aquí al apóstol Pablo, ¿verdad? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando le dijo esto, ¿verdad?, entonces le dio una orden. Eso está en el verso 15, capítulo 9, verso 15 del libro de los Hechos. El Señor le dijo, que debemos quedarnos, porque fue el Señor el que le dijo. Oiga bien, quedémonos con lo que el Señor dice, con lo que la palabra dice. Desechemos toda mentira de hombre, desechemos toda mentira de pastor o líder religioso o junta de la iglesia, todo aquello que sea contrario, desechémoslo y que quedémonos con lo que el Señor dice. Dice el verso 15, el Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Esto fue cuando él llamó, ¿verdad? Verso 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Esto es cuando él le vino y le apareció a este hombre llamado Ananías. Ese era el pastor de la ciudad, ese era el ministro en la ciudad. Así dice el verso 10.
9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, oiga bien, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. De manera que ¿quién era Ananías? Dice que Ananías era un discípulo, Ananías era un ministro, Ananías era el ministro ahí en la ciudad de Damasco. Y el Señor le dijo a este Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y el verso 12: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Oiga bien, de manera, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, que fue Dios directamente llamando a este hombre Ananías. Cuando Dios tiene a un hombre, hermano, no viene con, perdón la expresión, no viene con tonteras ni con bobadas, viene con un mensaje. Viene con un mensaje real, viene con una cosa real, no viene allá con tonteras, con bobadas, ¿verdad? No, nunca vino aún ni siquiera con profecías de prosperidad ni de bendición material, nunca. El Señor Jesús oró por sus discípulos y nunca oró al Padre, oiga bien, nunca en la oración que se encuentra en el libro de Juan, oró para que Dios los bendijera con salud o con prosperidad o con plata o con carro. No, esa no fue la oración. Él oró por ellos, oiga bien, esa gran oración que Él hizo por sus discípulos, y estos somos por nosotros mismos, porque somos discípulos de Él, por su iglesia, por sus escogidos, por sus elegidos, por sus creyentes. La oración que Él hizo fue para que todos seamos uno, oiga bien, para que sean uno, así como yo y el Padre en mí, yo en ellos y ellos en mí. Esa fue la oración, ¿verdad? Pero nunca oró por bendición material, absolutamente. De manera, amados hermanos, que aquí hemos visto que ese Ananías, que era el pastor de la ciudad, a ese lo mandó, el Señor le mandó a Ananías para que fuera allí. Entonces Ananías respondió: Señor, verso 12, y has visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. De manera, amados hermanos, que nosotros tenemos que creerle a la Biblia, creerle a la palabra, ¿verdad? Porque resumimos, ese Ananías era el pastor, el ministro ahí en la ciudad de Damasco. Y vino en el verso 11 y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. De manera que allí estaba Saulo de Tarso, estaba orando en la casa de Judas, y entonces Dios le apareció en visión a Ananías y lo mandó allá, a esa casa de Judas, donde estaba Saulo orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea que Dios le mostró, oiga bien, Dios le mostró allá a Saulo, le mostró en visión, oiga bien, en visión le mostró allá a Saulo a este hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos encima para que cobrara la vista. El verso 13: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Ven? Porque conocían de este Saulo de Tarso, la clase de persona que era y lo que hacía. Era un enemigo de la palabra, era un enemigo del Señor, era un enemigo de los cristianos, era un perseguidor. Y el verso 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Eso le está diciendo Ananías, ¿verdad? Al Señor. Y entonces el Señor le dijo, verso 15: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Ven? Dios lo había llamado, Dios lo llamó, pero Dios no lo llamó, ¿verdad? Allá cuando le apareció en la columna de fuego, en la luz, el Señor no le habló esto a Saulo. El Señor no lo llamó allí, lo envió allí, lo ordenó allí, y era el Señor, no Señor. Lo mandó allá, ¿verdad? Para que Ananías fuera. Lo mandó al encuentro de Ananías al ministro. Fue Dios y le habló al ministro, le habló al pastor y lo envió allá donde estaba este hombre Saulo. Y ahora le está diciendo quién era: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oiga, hermano, antes del apóstol Pablo salir a predicar, salir a enseñar, salir, ¿verdad?, a pesar de la gran experiencia personal que había tenido con Dios,
la gran experiencia personal que había tenido con Jesús, que no lo había tenido otro por ahí, la gran experiencia que acababa de tener, de ver la columna de fuego, y aún así, ¿verdad? Dios movió a su siervo Ananías y lo mandó allá para que fuera él el que le abriera los ojos, porque estaba ciego, ¿verdad? Para que le abriera los ojos, bendito sea el nombre del Señor. Y luego Pablo fue instrumento para abrirle los ojos a los gentiles, a las naciones gentiles, pero fue Ananías el que le abrió los ojos primero a este Saulo. Y seas lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es la palabra, y seas lleno de Dios, seas llenos del Espíritu Santo, seas lleno de la palabra, de la verdadera palabra, del evangelio, del verdadero evangelio. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Oiga bien, se le vino al traste todas esas enseñanzas fariseaicas, todas esas doctrinas fariseaicas, todas esas cosas que él tenía se le vinieron abajo, y recibió al instante la vista. Oiga bien, sus ojos fueron abiertos para ver verdaderamente quién era Dios, quién era el Señor Jesús, quién era el Señor Jesucristo, quién era la palabra, quién era el verdadero evangelio, y levantándose fue bautizado. Oiga bien, ¿quién lo bautizó? Ananías bautizó a este hombre, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, porque él no se fue inmediatamente de una historia, ¿verdad? Fueron más, oiga bien, fueron cerca de 1000 días que estuvo el apóstol Pablo allí recibiendo la enseñanza, recibiendo la palabra, siendo instruido en ese evangelio. Antes de salir como misionero, antes de salir como apóstol, él recibió ese evangelio, fue enseñado ese evangelio, pero él lo recibió del Señor, claro que lo recibió del Señor. Y usted estas enseñanzas las recibe directamente del Señor, cuando es el Señor el que le enseña a usted directamente a su corazón. ¿Y cómo es eso? Él siempre ha enseñado su palabra, siempre ha hablado su palabra a través de hombres que él ha llamado, a través de hombres que él ha escogido, a través de profetas, a través de apóstoles. Cuando usted, oiga bien, usted toma una enseñanza del apóstol Pablo y usted la cree, usted la recibe, usted la está recibiendo directamente de Dios, porque fue Dios el que se la dio a Pablo. Pablo la recibió de otro ministro, y ese ministro la recibió de otro, y ese de Dios. Bendito sea el nombre del Señor y los profetas. De manera, amados hermanos, que esa es nuestra reiterando, Señor, día a día, ¿verdad? Creámosle a Dios, no se deje cambiar la palabra, no se deje cambiar este evangelio. Oiga bien, si nosotros creemos en un profeta, es porque la palabra, Dios prometió un profeta antes de su segunda venida para restaurar todas las cosas, Si usted tiene una versión de la Biblia Torres Amat, es una versión, la versión Vulgata de por allá de los años 1600, ¿verdad? Que todavía se encuentra. Usted encuentra en esas Biblias, antiguas Biblias católicas, ¿verdad? Ahora en esta Biblia grande, Nueva Jerusalén, es una versión de Torres Amat. Oiga bien, de Torres Amat. Vaya usted con una Biblia, lea Mateo 17:11 y verá que allí dice: en efecto, Elías ha de venir primero, antes de mi segunda venida, y arreglará todas las cosas. Oiga bien, restaurará todas las cosas antes de su segunda venida. Él prometió un profeta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3 también lo dijo, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, porque la venida del Espíritu Santo la registra el Hechos capítulo 2, y ese Pedro está enseñando lleno del Espíritu Santo, y unas cosas que enseña y profetiza es que a Jesucristo era necesario que el cielo recibiera y lo retuviera hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso está en el libro de los Hechos capítulo 3 versos 19 al 21, de manera que era necesario el tiempo de la restauración de todas las cosas, y el Señor Jesús dijo que el que restauraría todas las cosas sería un profeta antes de su segunda venida, de manera que el cielo retiene al Señor Jesús hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Y quién las restaura? Un profeta que él prometió. De manera, amados hermanos, también el libro de Malaquías